¿Qué tal? ¿Cómo lleváis esos temarios? Bienvenidos al programa 81 de la Radio del Opositor, un podcast que realizamos en colaboración con la Academia Audioposiciones, dirigido a todos aquellos que tengáis pasión por lo público. En este episodio hablamos de las habilidades y competencias de todo buen opositor. ¿Te has dado cuenta de que el mundo está cambiando y especialmente el entorno profesional en el que los opositores de hoy nos desenvolveremos como funcionarios del mañana? Para Klaus Schwab, presidente ejecutivo del Foro Económico Mundial, la cuarta revolución industrial lleva aquí desde al menos 2016, año en el que él publica su libro con ese mismo título, La Cuarta Revolución Industrial. ¿Qué habilidades y competencias son necesarias para desenvolverse con éxito en este nuevo entorno laboral? Y más importante, ¿cuáles exactamente se nos exigen a los opositores? Este es un programa dedicado al opositor y al empleado público, pero también dedicado a los responsables de los procesos selectivos de cada entidad pública, dedicado al INAP y en general a los departamentos de recursos humanos, porque como vais a descubrir a lo largo de este episodio, parece que a todos ellos se les ha escapado el hiperloop de la cuarta revolución industrial y siguen en el andén, esperando un tren que ya no va a pasar. La mayoría de las personas que comienzan a opositar, lo más probable es que se vayan a dirigir a una web, concretamente a Google, y le pregunten ¿qué hay que hacer para ser un buen opositor? ¿Qué habilidades tiene un opositor? ¿O cómo sé si soy buen opositor? Son algunas de las preguntas que se hacen. Por dos motivos. En primer lugar, porque el temario abruma y aburre a partes iguales cuando empiezas. Y en segundo lugar, porque quieres sacarte la plaza muy rápido. La mayoría de las respuestas que vas a encontrar en la web van a estar destinadas a más o menos tres características. La primera, una capacidad total de renuncia. La segunda, una gran capacidad memorística. Y la tercera, una gran capacidad de autogestión. Luego, en función de la página web que mires o de la oposición que vas a estudiar, te encontrarás con más habilidades y competencias o menos. Pero desde luego estas tres son comunes a todos los opositores que hay actualmente en nuestro país. Bien, pues estas características, si las enmarcamos en el contexto histórico-social en el que nos estamos desarrollando, veremos que son completamente inútiles. Para ello vamos a acudir a algunos datos, vamos a mencionarte algunos autores, pero vamos a empezar por algunos de los conceptos más utilizados en las últimas décadas por los expertos. ¿Te suena el Internet de las cosas? ¿Te suena la economía digital o la sociedad red? Internet de las cosas es como se ha denominado a una red colectiva de dispositivos conectados que gracias a la tecnología dan como resultado la automatización. ¿En qué consiste la automatización? Según Samuel Greengard en su obra Internet de las cosas, esta automatización consiste en repetir una tarea una y otra vez, una tarea más simple o más compleja, a través de la inteligencia artificial. Este libro, por cierto, habla el autor de una manera bastante llana del tema. La economía digital de Don Tapscott, que es uno de los autores referentes en esta materia, es aquella que está basada única y exclusivamente en las transacciones que se producen en este ámbito. La sociedad red de Manuel Castells, de este filósofo sociólogo español, es aquella sociedad que está hiperconectada. Incluso vamos a ir un poco más allá. Infocracia, un concepto del filósofo surcoreano Byung-Chul Han, a través del cual en su obra él explica que vivimos, habla de la infoxicación, habla que vivimos en la democracia llevada a través de los medios de comunicación. Todas estas teorías, todas estas aportaciones o realidades, porque para cada uno será una cosa, son conceptos con los que vivimos desde hace tiempo y que muestran que nuestra sociedad ha cambiado, que desde luego no podemos negar que vivimos en una sociedad digital. Los think tanks más famosos de la actualidad empezaron a investigar todo esto hace tiempo. Ya en 2015 hay algún estudio interesante de la OCDE, pero con el que nos queremos quedar nosotros es con uno que se publicó en el año 2018 y que se titulaba El informe sobre el futuro del trabajo.
Es de 2018, como hemos dicho, y lo realizó el Foro Económico Mundial. ¿Por qué queremos traerlo a este programa? Pues nos interesa mucho porque en este estudio se investigó 900 tipos de empleo y cuáles eran las habilidades y competencias que se les exigía a los candidatos para poder otorgarles un puesto. Y además se especificó a los departamentos de recursos humanos que señalaran cuáles eran esas habilidades y competencias que más iban a demandar a lo largo del tiempo y que creían que habían llegado para quedarse. Pues te vamos a traer las 5 más importantes señaladas en este estudio, las 5 habilidades y competencias que van a marcar el trabajo de aquí a 2050, según la mayoría de los expertos, y las vamos a comparar a continuación con las habilidades que se exigen en las oposiciones. La primera de esas habilidades que tenemos que tener los trabajadores del mañana, y por mañana se entiende 2025, es comprender las emociones ajenas. ¿Esto qué es? Tener empatía, para poder entender a otras personas, para poder vender a otras personas o para poder comprar a otras personas. No entendáis que se compran o se venden personas, sino venderles productos o servicios. Se necesita comprender la situación en la que se encuentran, tratar de identificar. Esto está muy relacionado con la neuropsicología y el neuromarketing. Es imprescindible ser capaces de ponernos en el lugar del otro. En segundo lugar, la segunda característica, capacidad, habilidad, es resolver problemas que no hayan ocurrido antes. Hay que entender que en un mundo cambiante como el actual, no hay más que pensar tanto en la pandemia como en la guerra de Ucrania, se dan los acontecimientos de una manera tan imprevista y tan rápida que tenemos que tener la capacidad de adelantarnos a los posibles acontecimientos. Lo que antes era un análisis DAFO sobre el presente, analizamos debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades, ahora se convierte en un análisis más bien llevado hacia adelante, un análisis prospectivo, como normalmente se conoce. ¿Qué va a pasar de aquí a dentro de 15 años y qué circunstancias tengo que prever para mi empresa en concreto? Esto es fundamental. En tercer lugar, otra de las características que se tiene que tener es la creatividad. ¿Qué sería de nosotros, del conjunto de la humanidad, sin las diferentes músicas, sin el arte, sin el cine, sin esas personas que tienen ese don para la creatividad? En realidad, estas personas que tenemos todos en la cabeza, cada uno su música favorita o su músico, su artista, en realidad todos tenemos una capacidad creativa, todos podemos implementarla en nuestro trabajo y todos podemos sacar una forma diferente de hacer las cosas. También creatividad para resolver esos problemas de los que hablábamos antes. Incluso una vez comprendidas las emociones ajenas, creatividad para presentar una solución a cualquier asunto que se nos ponga por delante. La creatividad es una capacidad de los seres humanos que se puede aplicar prácticamente a todo. La cuarta es la capacidad de complementarse con otras personas para formar equipos. Esto es una característica que tenemos los humanos. El hombre es un ser social por naturaleza. ¿Quién lo decía? Seguro que lo sabes. Sobre todo si estás estudiando diplomacia o TAC. La capacidad de complementarse es fundamental, ya que los equipos actuales están formados por personas que viven en diferentes lugares del planeta, que trabajan en remoto y que juntos tienen que sacar un proyecto adelante. Además, cada uno de ellos tendrá una creatividad enfocada hacia una de las partes del proceso y de esta manera, de forma colectiva, se sacará adelante. De hecho, podemos ver en Internet muchos ejemplos de aprendizaje colaborativo, de creación de páginas web como la Wikipedia, así que es fundamental tener esta capacidad. Y por último, hacemos referencia al pensamiento crítico. El pensamiento crítico es aquella actitud por la cual el ser humano, toda la información que recibe, tiene la capacidad de ponerla en tela de juicio. Hoy en día, con la denominada infoxicación, el tener pensamiento crítico es fundamental para el trabajo. ¿Por qué damos tanta importancia a la infoxicación? Porque se trata de una situación a la que nos vemos sometidos cada uno de los ciudadanos con una
ingente cantidad de mensajes que nos llegan a través de los medios de comunicación, de las redes sociales, de nuestras propias plataformas, como puede ser el email o como puede ser el WhatsApp. Y esta infoxicación lo que nos impide es entresacar lo que tiene realmente valor. Por ello, el pensamiento crítico a la hora de recibir información es importantísimo. ¿Esta información, este mensaje que me están mandando, es cierto o no lo es? ¿Está manipulado? De hecho, pasa muchísimo en Twitter. Hay cuentas que oficialmente son cuentas satíricas o de broma y todavía muchas personas no lo saben y se creen que esa información es verdad. O peor, cuando hay intención, cuando sale una información que dice que una persona ha dicho y no es cierto, cuando se atribuye una acción a alguien que no la ha realizado solo por manipular, solo por realizar propaganda. Lo estamos viendo cada día, ha habido muchísimos casos como el famosísimo de Cambridge Analytica, que en teoría manipuló las elecciones de Estados Unidos en las que ganó Donald Trump. Muchísimas veces, en muchísimas ocasiones hemos visto estas actuaciones. Por ello es necesario que exista este pensamiento crítico que pone en duda todo lo que tiene por delante. Siendo estas las habilidades y competencias que más se van a demandar en el entorno privado, vamos a compararlas con lo que se demanda a un opositor. La primera de ellas, comprender las emociones ajenas o empatía. La verdad es que no consideramos que para ser buen opositor tengas que ocuparte de entender lo que le pasa a los demás. Todo lo contrario, cuando eres opositor, lo que se fomenta es una competitividad tal que no puedes pararte a pensar en lo que le pasa a tu compañero, pero tampoco en lo que le pasa a tu familiar o a tu pareja. Se genera una situación de un tiempo limitado, tienes que aprobar en un tiempo limitado, aunque luego te extiendas a varios años, está todo desarrollado para que tú te centres en cómo te encuentras en ese momento, qué necesitas tú, cuántas horas tienes tú que dedicarle, cuándo descansas tú y tú. Por lo tanto, comprender las emociones ajenas se entiende como un lastre, ayudar a un compañero se entiende como una pérdida de tiempo. Así que, por ahora, esta no es una de las habilidades que se nos exija a los opositores, más bien lo contrario. Vamos con la segunda. Resolver problemas que no hayan ocurrido antes. Esta es para, pues sí, me imagino que te estarás riendo al compararla con tu trabajo diario. ¿Por qué? Porque en todos los ejercicios prácticos lo que se nos exige a los opositores es que seamos capaces de resolver problemas que sí han ocurrido con anterioridad. Imaginaros, por ejemplo, cualquier examen práctico de las oposiciones en Seguridad Social. Una persona que se jubila con 65 años y ha cotizado 17 para la Seguridad Social, ¿le corresponde? Estas preguntas que se nos hacen en todos, absolutamente todos los casos prácticos ya han ocurrido con anterioridad. Algunos dirán que es para dar cierta seguridad al opositor. No es que nosotros digamos que no sea así. Está claro que tenemos que estudiar con cierta certidumbre sobre la materia y que cuando se nos pregunte podamos responder. Pero desde luego no se nos está exigiendo que seamos capaces de resolver problemas que no hayan ocurrido antes. Más bien, todo lo contrario. De nuevo, todo lo contrario. La tercera, la creatividad, también es, iba a decir una palabra malsonante, pero me la ahorro. También es para reírse muchísimo, porque si algo no puedes aplicar a las oposiciones es la creatividad. Tienes que ceñirte a la literalidad de la norma, si la hay, y si no, a la literalidad de los apuntes que te hayan dado en tu academia. No se puede aplicar nada de creatividad, excepto en algunas oposiciones, quizá las oposiciones a docente, que tienen una parte que se conoce como programación didáctica y dejan cierto margen a que el opositor aplique un poco de su capacidad creativa, pero tampoco es creatividad como tal. Estas capacidades creativas que se podrían aplicar en cualquier otro tipo de escrito no se puede hacer tampoco en la oposición. De manera que ya llevamos 3 que se pide completamente lo opuesto. No solo no puedes presentar una capacidad creativa en la oposición, sino que te puede penalizar de una forma grave. Porque si a ti te preguntan qué dice el artículo 20 de la Constitución española, no puedes
explicarlo con tus propias palabras, tienes que poner exactamente lo que dice. Y es más, en algunos entornos, por ejemplo en el ámbito de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, tienen que sabérselo de memoria completamente. 3 de 3. Seguimos. Capacidad de complementarse para formar equipos. Desgraciadamente, cuando vamos a los ejercicios no podemos ir de la mano con nuestros compañeros. A mí me encantaría, por ejemplo, decirle a alguno de mis compis, yo me sé muy bien la parte de derecho constitucional y tú te sabes muy bien la parte de derecho administrativo. Vamos a intercambiarlo. Esto es precioso, esto es maravilloso, esto nos haría amigos para siempre, pero ¿qué pasa? Que el día del examen vamos a estar cada uno por nuestra cuenta, solos. Además, si hay 10 plazas, pues bueno, todavía puedes pensar, que apruebe mi compi, que apruebe yo, pero si hay una plaza, vais a ser completamente enemigos. Quizá no os vais a pegar a la salida del examen, pero lo cierto es que os vais a mirar como diciendo, bueno, que haya suerte y que gane el mejor. No se puede complementar uno para formar equipos mientras oposita. De hecho, se fomenta la individualidad. Y por último, vamos con la quinta, el pensamiento crítico. El pensamiento crítico tampoco se aplica, estoy empezando por el final, pero vamos, ya te lo digo, tampoco se aplica en una carrera hacia una plaza de funcionario. ¿Por qué? Porque el pensamiento crítico es algo que se ve mucho en los opositores cuando empiezan y de hecho dicen los preparadores que lo primero que nosotros indicamos es que el temario está fatal, que tiene faltas de ortografía, que tiene esta fecha mal, es decir, nosotros tendemos a aplicarnos ese pensamiento crítico de alguna manera a la oposición. Este tema es muy antiguo, este tema está desfasado. ¿Qué hacemos hablando de la prehistoria y no de la actualidad? ¿Por qué no se habla en este temario, por ejemplo, de la pandemia? Imaginaos un temario de salud en el que no se hable de la pandemia COVID-19. Entonces, muchos temarios se quedan muy anticuados, son aburridos de estudiar porque ya ha pasado, porque ya no existe, porque ya no se utiliza. Y el pensamiento crítico aplicado a esto es una pérdida de tiempo. A lo que se nos está enseñando no es solo a no tener pensamiento crítico, sino a acatar órdenes. Por tanto, las habilidades que desarrolla un opositor son, en primer lugar, competitividad. En segundo lugar, resolver problemas que ya han ocurrido en el pasado. En tercer lugar, memorizar un contenido. En cuarto lugar, la individualidad. Y en quinto lugar, acatar órdenes. Este es el resultado de nuestro análisis y esta es lo que tú tienes que desarrollar para llegar a sacar tu plaza. Repetimos, competitividad, ser capaz de resolver problemas que ya hayan ocurrido anteriormente, una gran capacidad memorística, fomentar tu propia individualidad y acatar órdenes. Esto es lo que, si desarrollas de una manera exitosa, podrás alcanzar tu plaza. ¿Qué pasa? ¿Y por qué lo comentamos? Porque no todo el mundo aprueba las oposiciones. Tú imagínate que has estado 3 o 4 años y que por algún motivo ya no puedes seguir opositando. Has desarrollado estas capacidades. ¿Cómo las aplicas a un mundo que en 2025 va a pedir exactamente lo opuesto? Empatía, trabajar en equipo, tener creatividad, pensamiento crítico y enfrentar el futuro de una manera abierta y con soluciones. Probablemente no puedas aplicarlo en nada, a no ser que provengas de un entorno socioeconómico en el que puedas reengancharte al mercado laboral gracias a un familiar o un conocido. Pero lo cierto es que no vas a tener las habilidades y te aseguro que después de unos años opositando has desarrollado las otras muy muy bien. Lo comentamos en muchas ocasiones nosotros, en la radio del opositor, entre nosotros, que hemos faltado a bodas, bautizos, pero también hemos faltado a funerales, momentos muy tristes en los que se requiere un abrazo que no hemos dado. Y lo llevamos con muchísimo dolor, cuando lo que se tendría que hacer es desarrollar esa empatía y ser capaz de ponerte en el lugar del otro en cualquier momento de su vida y de su existencia. Entre otras muchas cosas que hemos enfrentado los opositores a lo largo de los años, pero lo vas desarrollando y ya te creas como una coraza en la que nada te afecta. Ya pues es competitividad y
y pensar en aprobar. Llega un momento en el que no te planteas qué va a pasar mañana en el mundo, que quizá la pandemia o quizá la guerra de Ucrania no te afecta tanto, porque tú lo que tienes que tratar de resolver son situaciones que ya se hayan dado con anterioridad. Lo de memorizar, al cabo de 3 meses que llevas opositando, ya es como lo normal. Ya no te planteas, esto sería mucho mejor aprenderlo que memorizarlo, porque ves que no tienes tiempo para aprenderlo, porque si quisieras aprenderlo, la mente humana te lleva a buscar información en Internet, a ver una charla, a ver un vídeo de YouTube, a escuchar un podcast y no tienes tiempo para ello, porque son muchos temas y un tiempo limitado. Volvemos al factor tiempo, que aquí es muy importante. Tampoco hemos podido, cuando llevas mucho tiempo, no puedes dejar de lado el echar un poquito a los demás dentro de las oposiciones, a tus compañeros, y vas creando esa individualidad. Y tampoco echas de menos el verles. Al principio sí que si empezáis a la vez, se queda a tomar un café de vez en cuando, se critica un poco al tribunal de turno, pero ya llega un momento en que no te hace falta. Y luego la estupenda capacidad de acatar órdenes, lo que dice tu preparador, va a misa. Si tu preparador te dice que has hecho algo mal, es que ni te planteas por qué lo has hecho mal. Lo has hecho mal y punto. Y tienes que repetirlo y lo tienes que repetir y punto. Llega un momento en que es tan importante el preparador que cualquier cosa que te diga que hagas, la vas a hacer. Y fijaros si esto es peligroso. Primero porque el preparador no tiene todas las respuestas. Un preparador ya sabéis que es imposible que esté en un tribunal. Así que no tiene todas las respuestas para que tú apruebes. Él te lo explica, te explica el temario o te cuenta las cosas desde su perspectiva. Es peligrosísimo. Es como, podemos decir que los opositores acabamos como una especie de secta en la que el líder espiritual es el preparador. Así que queremos que tengas claro y que tengas presente todo esto. Queremos que desarrolles estas habilidades para sacar tu plaza, pero sin perder la perspectiva de que en el entorno laboral actual y en el del futuro se van a pedir otras cosas. Queremos también que pienses que en el momento en el que has desarrollado todas estas habilidades y te has convertido en una persona competitiva, individualista, es el momento de preguntar a tu entorno si cree que debes continuar. Porque hay veces que te dicen, oye, es que si tu oposición presenta 4 ejercicios y no pasas nunca al primero, a lo mejor o no es tu oposición o no es tu camino. Te pedimos simplemente que escuches un poco, que sigas desarrollando esa empatía que tenemos todos los seres humanos por ti mismo, para que no te quedes estancado en una etapa de la vida que si sale bien es maravillosa, pero que si no, tengas capacidad de reacción y tengas capacidad para encontrar una nueva salida para ti. Así que, desde la radio del opositor, te queremos decir que si acabas de llegar, bienvenido a las oposiciones, desarrolla estas aptitudes, estas características, y si el día de mañana no te sirven para nada, a nosotros no nos digas absolutamente ni pío, porque ya te habíamos avisado. Suponemos que este tema te ha parecido interesantísimo y que quieres saber muchísimo más y que no te va a importar perder un rato de tu tiempo sabiendo cuáles son las habilidades que te van a pedir en el futuro, independientemente de que tú no las puedas desarrollar ahora. Así que por eso la recomendación de lectura de hoy es El trabajo en un mundo de sistemas inteligentes, de la Fundación Telefónica. Es un informe del año 2015 que está a disposición de todos en Internet. Es largo, muy largo, se compone de múltiples capítulos muy interesantes todos, como por ejemplo tecnologías habilitadoras del cambio, robots, sistemas inteligentes, vehículos de conducción autónomas, límites de la inteligencia artificial, la automatización del trabajo en la empresa. Es decir, es una obra muy completa que creo que puede dar una visión general, una visión, podemos decir, holística de lo que ya se avecinaba en 2015 y que ya es una realidad en la actualidad y que es muy fácil de leer y muy entretenida, muy para los trabajos del mañana y muy para las mentes del hoy. Así que te la recomendamos. Esperamos que nos digas a través de las redes sociales qué te ha parecido este nuevo estilo de programa que comenzamos en esta nueva temporada, donde @Radio Opositor, Instagram, Twitter, Facebook, que nos lo cuentes por email, que nos lo dejes en los comentarios de YouTube o en iVoox o en Spotify o donde quieras escucharnos. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa y muchas gracias a la Academia AUDE Oposiciones, porque el conocimiento es lo único que crece cuando se comparte.